Bueno chicos, bienvenidos a la clase de decisiones financieras, flujo de caja número 1. Entonces, aquí vamos a tomar decisiones de inversión y de financiación partiendo de un flujo de caja, un presupuesto de efectivo que vamos a hacer de una empresa. Aquí tenemos un modelito en el cual ustedes solamente van a poder modificar las celdas que están en amarillo. Las celdas que están en verde no las van a poder modificar porque ya contienen fórmulas, como pueden observar. Lo primero que vamos a hacer es borrar los valores que aparezcan en celdas amarillas. Aquí tenemos otro. En la parte de arriba vamos a colocar todos los ingresos de efectivo que tenga la empresa. En la parte del medio vamos a colocar todos los egresos o salidas de dinero que tenga la empresa. Y aquí en la parte de abajo es donde vamos a tomar nuestras decisiones de inversión o de financiación. Entonces vamos a decidir si invertimos, qué rendimiento nos produce esa inversión y cuándo nos redime esa inversión, es decir, cuándo se vence. Y si necesitamos financiación, vamos a decidir de cuánto va a ser ese préstamo, el gasto financiero que debemos pagar por ese préstamo y cuándo debemos hacer la amortización de ese crédito, del abono a capital. Vamos a trabajar en la hoja flujo de caja 1. En las otras hojas ustedes tienen el mismo modelito para que puedan realizar los otros ejercicios que están en el archivo de casos de flujos de caja. Y aquí tienen la plantilla en blanco y negro por si en algún momento lo quieren hacer a mano y desean imprimirlo, entonces ahí puedan imprimirlo directamente. Bueno, lo primero es trasladar la información que tenemos en el flujo de caja para este modelo. Lo primero que nos dicen es que se nos pide efectuar el flujo de caja de las empresas del Grupo Cementero desde el mes de noviembre del 2018 hasta el mes de marzo del 2019. Entonces arrancamos colocando los meses: noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. El ejercicio nos dice que las ventas en el mes de noviembre son por 10 millones e incrementan 5% cada mes. Entonces escribimos los 10 millones en el mes de noviembre, ahí están, y en el mes siguiente debemos aumentar este valor de las ventas en el 5%. Entonces yo lo multiplico por 1,05. Aquí le calcula el 5% a los 10 millones y se lo suma automáticamente. Si yo no coloco 1,05, sino que coloco 0,5 o simplemente por 5%, me va a dar solamente los 500.000 pesos del aumento. Entonces yo siempre debo multiplicarlo por 1 más la tasa que me están dando en porcentual, en el de porcentaje, porque si no, no le va a sumar esos 500.000 pesos a los 10 millones, que es lo que a mí realmente me interesa. Entonces me da 10.500.000. Arrastro esa fórmula hasta el mes de marzo y ahí tengo las ventas proyectadas en cada uno de los meses. Luego el ejercicio me dice que la política de cobro de la empresa es 30% de contado, 60% a un mes y el resto a 60 días. Entonces aquí en ingreso de contado yo escribo 30%. Automáticamente me calcula el ingreso de contado en cada uno de los meses. De la venta del mes de noviembre, que fueron 10 millones, solo me ingresan en efectivo 3 millones de pesos en el mismo mes. A 30 días el ejercicio me dice que es 60%. Entonces miren que 6 millones corresponden a la venta de noviembre, pero los recupero en el mes siguiente, que es en el mes de diciembre. Y el restante, aquí ya llevo 90%, miren el total aquí, me falta un 10% para llegar a 100. Entonces, el último 10% lo recupero en el mes de enero y ese millón corresponde a la venta de noviembre. Miren que ya aquí, entre noviembre, diciembre y enero, yo termino de recuperar el total de venta que tuve en el mes de noviembre. Y eso se repite con todos los demás meses. Miren que queda escalonado. Luego nos dice, sobre los ingresos de contado, le ofrecemos descuentos a los clientes del 2% y sobre los cobros a 30 días el descuento es del 0,5.
Entonces, descuento por ingresos de contado 2%. Y el otro es del 0,5%. Entonces aquí colocamos descuento clientes, ingreso contado, y acá descuento clientes, cobro 30 días. Como nosotros no podemos modificar las celdas que tenemos en color verde, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a programar estos descuentos aquí para que cuando se calcule esta suma aquí al final, esos descuentos nos los reste, porque es un ingreso que no vamos a tener, porque es un descuento que vamos a ofrecerle a los clientes. Entonces lo formulamos con el signo negativo para que automáticamente nos quede negativo. El ingreso de contado, que es 3 millones, lo vamos a multiplicar por el 2%. Y como esto siempre se va a repetir, que es por el mismo 2%, fijamos con F4 esa celda donde está el 2%, le damos Enter y arrastramos hasta el mes de marzo. Así igualito formulamos el descuento de los clientes a 30 días, pero ya no va a ser con la celda de ingreso de contado, sino con esta celda que corresponde al ingreso de 30 días. Entonces nos situamos menos, porque es un descuento, ingreso a 30 días por 0,5 y le damos F4, Enter. Obviamente nos da 0 porque aquí no tenemos ningún valor y arrastramos. Y ahí nos queda el descuento que vamos a tener a 30 días y por el ingreso de contado. Luego nos dice que la empresa recibe un préstamo en el mes de noviembre por 1 millón de pesos y el interés es del 2% por mes. Se paga mensualmente y se hacen abonos a capital por 300.000 en los meses de enero y marzo. Entonces el préstamo lo colocamos aquí arriba, el préstamo que recibe, porque es un ingreso de dinero y es por 1 millón de pesos en el mes de noviembre. Pero ¿qué pasa? Ese préstamo implica un pago de unos intereses, los debo colocar abajo porque es un ingreso, intereses del préstamo, y también implica unos pagos de abono a capital de ese préstamo. Entonces, el interés de ese préstamo yo lo voy a formular después que haya colocado los abonos de capital. El ejercicio me dice que los abonos de capital son en el mes de enero y en el mes de marzo y son por 300.000 pesos. Entonces en el mes de enero yo coloco el abono a capital de 300.000 y en el mes de marzo coloco el otro abono a capital de 300.000. El interés del préstamo, entonces como yo lo recibo en el mes de noviembre, yo lo voy a pagar en el mes siguiente, esos intereses del 2%. Entonces, en diciembre yo digo igual el millón de pesos por el 2% y lo fijo. Le doy Enter y eso lo arrastro solo, perdón, no lo puedo arrastrar porque yo no dejé fijo este valor también. Entonces para arrastrarlo tengo que fijar también el millón de pesos o simplemente aquí le doy igual al mes anterior. Como ustedes quieran lo pueden hacer. Me da 20.000 o si lo arrastro igualito también me va a dar 20.000. Listo. En el mes de febrero yo ya no voy a calcular los intereses sobre el millón de pesos porque resulta que en el mes de enero yo hice un abono a capital. Es decir, que en el mes de febrero los intereses que vamos a cancelar van a corresponder a la resta de ese millón menos el abono a capital que realizamos. Cerramos paréntesis y multiplicamos ese resultado por el 2%. Y ahí nos da que el nuevo interés que cancelamos en febrero es 14.000 pesos. El interés que pagamos en el mes de marzo es exactamente los mismos 14.000 pesos. Porque en el mes de febrero no realizamos ningún abono a capital. En el mes de marzo sí realizamos abono a capital, pero ya este abono me disminuye el saldo para calcular los intereses del mes de abril.
Como a mí no me están pidiendo el mes de abril, entonces yo simplemente lo dejo hasta ahí y continúo el ejercicio. Luego me dice que los socios aportan en noviembre 4 millones de pesos así, un computador valorado en 1 millón de pesos y el resto en efectivo. Entonces colocamos aporte socios, ojo que va en la parte de los ingresos. Y recuerden que aquí solamente colocamos el ingreso en efectivo, no colocamos ningún ingreso o aportes en bienes. El computador valorado en 1 millón de pesos no lo debemos colocar porque eso es un aporte en especie. Y el resto en efectivo, es decir que en el mes de noviembre no entra 1 millón, sino que entran 3 millones de pesos. Aportes socios en el mes de noviembre, 3 millones de pesos. Eran 4 millones en total, pero nos dice que un computador vale 1 millón y el resto en efectivo. O sea que lo que nos afecta al flujo son los 3 millones de pesos. Luego dice que en diciembre se vende un activo fijo por 4 millones de pesos. Entonces, venta de activo fijo, 4 millones de pesos, su cobro será del 75% en febrero y el resto en el mes siguiente. Entonces colocamos aquí venta de activo fijo. Nos dice que el 75% se va a cobrar en febrero y el resto en el mes siguiente. Entonces yo aquí, mes de febrero, digo 4 millones de pesos por 75%. Son 3 millones. Es decir, que en el mes de marzo yo recupero 4 millones menos lo que ya recuperé en febrero, que son 3, y me queda 1 millón de pesos, que es lo que recupero en el mes de febrero. Y listo. Hasta este punto hemos colocado todos los ingresos del flujo. Ahora nos empiezan a hablar de todos los egresos. Miren que aquí automáticamente nos aparecen los meses y el ejercicio nos dice que las compras a partir del mes de noviembre son por 6 millones de pesos y que aumentarán cada mes en 1 millón hasta el mes de febrero. Después, para los meses siguientes se mantiene el valor de la compra. Entonces, en noviembre, 6 millones de pesos. En diciembre son 6 millones más 1 millón. Y esto se repite hasta el mes de febrero. A partir de marzo, la compra se mantiene, es decir, que sigue siendo 9 millones de pesos. Su política de pago es 50% de contado y el resto a crédito. El crédito se paga a 30 días. Entonces, egreso de contado, 50%. El resto es a crédito. ¿Cuánto es el resto? El otro 50%. Y se paga a 30 días. Entonces, en egresos a 30 días debemos colocar el 50%. Y aquí nos muestra que las compras que hacemos en noviembre, que son 6 millones de pesos, el 50%, es decir, la mitad, la cancelamos en el mismo mes de noviembre. La otra mitad la cancelamos en el mes siguiente, que es en el mes de diciembre. Sobre las compras de contado, recibimos descuentos de parte de los proveedores del 3%. Entonces aquí debemos colocar descuento proveedores 3%. Y lo programamos con el signo negativo. 3 millones es el ingreso de contado por el descuento del proveedor F4 y eso lo arrastramos. Recuerden que lo hacemos así porque no podemos modificar las celdas que están en verde y como esto es una sumatoria, entonces nos debe restar este valor. Bueno, en el próximo videito vamos a continuar de aquí en adelante. ¿Ok? No se pierdan el siguiente, sigan por favor el siguiente link que es la continuación de este ejercicio.